Oiga, no lo planifiqué así que fuéramos a hablar, comenzando a hablar de los deportes, pero para comenzar lo que quiero compartir contigo en el día de hoy, en estos días, recordaba realmente la importancia de la fanaticada dentro de un deporte. Y una de los bucket list míos, ¿verdad? Las cosas que yo siempre quiero hacer y que tengo mis sueños de hacer es ir a los campeonatos de todos los deportes, aunque yo no juegue ninguno de ellos, ¿verdad? Me gustaría ir algún día al Super Bowl. Lo que pasa es que a veces, ¿verdad?, son siempre domingos, entonces tengo que faltar un domingo y como que me sentiría mal yo en el Super Bowl y ustedes aquí, ¿verdad? Pero algún día lo voy a hacer y no me voy a sentir mal. Ese es uno de mis bucket list. Y me gustaría ir un día al Mundial. Estuve a punto de ir al de Qatar con 2 o 3 pastores. No íbamos a escapar para ir para allá. Sería impresionante estar en ese lugar. He logrado ir a algunos y de los sueños que siempre había querido ir era ir a unas finales de la NBA. Y he logrado ir a 2 de ellas. Y es impresionante estar en ese sitio, ¿verdad? Y la energía que hay, la gritería que hay, es una cosa que usted sale de allí energizado. De las más que me gustó y no me gustó, fue la primera que fui cuando fui a la competencia, a la final de Warriors contra Cleveland, donde, ¿verdad? Warriors estaban 3-0 y se supone que entonces ganara el cuarto, le iban a hacer la barrida. Era en Cleveland y Cleveland era cerca, ir allá a San Francisco era más complicado. Ese cuarto juego era aquí en Cleveland y yo de un día para otro me monté con alguien de la iglesia, dormimos en el aeropuerto en el piso, bueno, dormimos en la calle literalmente en un taxi un día para llegar al sitio, para ir al torneo. Yo fui con mi escoba porque íbamos a barrer íbamos a barrer con ellos. Yo lo que quería ver era la cara de LeBron llorar y entristecer. Ese era mi gusto. Lamentablemente ese día yo no sé qué pasó, pero Irving la metió de todas partes y yo me quedé con la escoba en la mano, la escondí en el bulto. Pero nada, ¿qué vamos a hacer? Me la pasé bien. Lo curioso es que yo pienso que nadie me va a reconocer, ¿verdad? Entonces estoy allí calladito y de momento empiezan los textos a llegar. Pastor, usted está en la final. Pastor, usted está en la final. Pastor, usted está en la final. Y empiezan a mandarme fotos de dónde me habían puesto, dónde yo estaba. Así que no me puedo escapar. Pero nada, es algo emocionante. Realmente es algo que es digno de ir a ver. Es todo un show, un espectáculo. Y estar ahí en ese lugar y sentir esa ¿verdad?, fuerza. La fanaticada tiene mucho que ver con lo que pasa en la cancha también. Y por supuesto hay fanáticos buenos y fanáticos también malos. Hay una historia bien interesante en los Chicago Cubs, que es un fanático que lo banearon por el resto de su vida del juego del béisbol, porque este hombre tocó una bola que se supone que los Chicago Cubs cogieran para ganar el campeonato de béisbol, y después le tomó, qué sé yo, 800 años poder llegar. Pero en esta jugada, este fanático metió la mano cuando no tenía que meterla y mire lo que pasa. Si ellos cogían ese out, se acababa. ¡Pap! Y ese fanático ahora hace que todo se pierda y todo el estadio se vira en contra del fanático. Y yo quisiera que usted viera el video completo, cómo lo tienen que sacar escoltado, porque lo iban a matar. Literalmente lo iban a matar. Dicen las malas lenguas que el hombre hasta se cambió el nombre eventualmente, porque no había un lugar en Chicago que lo soportaran, simplemente porque lo que pasó en la próxima jugada fue que metieron qué sé yo cuántas carreras, perdieron el torneo y no volvieron a ganar por muchísimos años. Es impresionante. Así que un mal fanático en una mal jugada puede hacer tu daño de esa manera. Pero también, por supuesto, están los fanáticos positivos, ¿verdad? Aquellos que te motivan. En estos días vi este video que me estuvo muy curioso, porque había un equipo de soccer que no había anotado nada por 5 partidos. Nada. Y los fanáticos empezaron a hacer eso. Unas flechas para apuntarle dónde que era el gol al equipo. Diciéndole, mira, aquí es que está. Entonces, de repente, mire cómo la bola se va para el otro lado. Ahora mire. Y mire los fanáticos, va para el otro lado para apuntarle. Mira, es para acá ahora. Es todo un show, un espectáculo, ¿verdad que sí, verdad? Pero el punto de hoy es que recibir esa emoción en los momentos difíciles es algo impresionante. Tú no tienes que estar
en el deporte para sentir eso. La realidad es que todos los que estamos aquí en los momentos quizás difíciles de nuestra vida, sabemos la diferencia que hace que alguien nos levante las manos, que alguien te diga siga hacia adelante, que alguien te diga dale que tú puedes, que alguien te diga sabes qué, lo puedes lograr, lo puedes alcanzar. A veces no necesitamos tanta ayuda física, pero más emocional que nada, que sepamos que hay alguien que está detrás de nosotros que nos dice oye, lo puedes hacer, levántate, cree que lo puedes lograr y alcanzar. Y definitivamente esa gente que está a nuestro alrededor pueden inspirar nuestra vida para nosotros terminar nuestra carrera y hacer lo que tenemos que hacer. Pero todos los que estamos aquí tenemos una gran fanaticada y a veces no lo entendemos. En el libro de Hebreos capítulo 12, el verso 1 nos dice la Biblia que hay una gran nube de testigos que está en los cielos, que son todos los hombres y mujeres de fe que preceden nuestras vidas. Ahí está Abraham, ahí está Noé, ahí está Sara, ahí está toda la gente que triunfaron, que lograron, y desde los cielos se abren cada vez que tú y yo hacemos un acto de fe. Y lo que tenemos este grupo de personas allá arriba, en cierta manera u otra, diciendo vamos que tú puedes terminar la carrera, termina lo que nosotros completamos. Óyelo bien en el día de hoy, si tú oyes desde los cielos te vas a dar cuenta que hay un coro celestial y hay un grupo de personas espiritualmente hablando y naturalmente hablando que creen que lo puedes lograr y que estamos apuntándote todo el tiempo para el gol, que aunque lleves 5 juegos sin hacer nada, sabemos que lo puedes hacer, y de ahí tú puedes tomar las fuerzas necesarias para completar tus metas, para completar tus sueños. Y de eso te quiero hablar en la primera parte de este mensaje para luego llevarte a algo bastante profundo. Hemos estado estudiando el tema con fuerza, la necesidad de sobrepasar la fatiga emocional, la fatiga espiritual, levantarnos en los momentos difíciles. Todos los que estamos aquí en algún momento dado hemos experimentado esa fatiga en el espíritu, en nuestra mente, y por muchas razones que suceden en nuestra vida, a veces desistimos de los sueños de Dios para cada uno de nosotros. Y hemos estado viendo cómo podemos retomar esa fuerza en el espíritu y tener ese segundo impulso que nos lleve a nosotros a alcanzar las promesas de Dios y las alturas para las que tú y yo hemos sido destinados. Ahora quiero usar una historia que mientras oraba el viernes en mi casa en la tarde, el Señor me recordó, y se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, dice la palabra del Señor. Esto ocurre luego de que el pueblo de Israel sale de Egipto y tienen esas grandes victorias donde Dios hace grandes milagros. Pero llegan al capítulo 17 y en el verso 8 en particular ocurre algo interesante, y es que Amalek sale de la nada a pelear contra el pueblo de Israel. Y dice la Biblia, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, y dijo a Moisés, a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Así que cuando el pueblo miraba que Moisés levantaba las manos, el pueblo cogía fuerza, cogía victoria y seguían peleando. Cuando de momento bajaba las manos, ahora entonces el pueblo comenzaba a perder. Como pasa con la fanaticada, yo no sé quién se alimenta de quién, si es la fanaticada de los jugadores o los jugadores de la fanaticada, probablemente es mutuamente, pero ese ánimo tiene que estar ahí. Y cuando Josué y el pueblo veía a Moisés, el líder, con las manos levantadas, decía, estamos en victoria, vamos hacia adelante, lo podemos lograr. Cuando bajaba las manos, entonces el pueblo comenzaba a fallar. Y mira lo que dice en el verso 12, y las manos de Moisés se cansaban. Ahora, antes de seguir, ¿quién era el que estaba peleando? Josué. Pero ¿quién se le cansaban las manos? A Moisés. Deberíamos pensar que el que se le cansaban las manos era Josué, porque Moisés estaba así nada más. Entonces uno puede pensar mejor, el que se le tenían que cansar las manos es el que estaba peleando, pero el que tenía las manos quietas era el que se le cansaban las manos. Y es bien interesante lo que eso representa. Te lo voy a mostrar en un momento. Dice la Biblia en ese verso, más cuando en el verso 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que el sol se puso. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré todo de la memoria de Amalek de debajo del cielo.
Y Moisés edificó un altar llamado su nombre Jehová Nissi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Una historia interesante. Demuestra lo que te acababa de explicar con los fanáticos. Esa relación impresionante que hay entre aquellos que están en el campo de batalla, en la lucha, y aquellos que están a su alrededor, de los cuales nosotros recibimos la inspiración. En nuestra vida todos vamos a tener personas que realmente nos nutren, y hay gente también que nos quitan el ánimo. Es poderoso cuando tu esposa te hace, sigue para adelante, cuando te hace así, y peor si te hace así, entonces sí la cosa está complicada, ¿verdad? Pero seamos honestos, cuando nosotros estamos en la vida, tener gente a nuestro alrededor que quizás no pueden hacer mucho físicamente hablando, pero tener ese ánimo alrededor de nosotros, donde te dicen sigue hacia adelante, recibir ese mensaje de texto, esa llamada donde alguien te motiva, donde alguien te dice, sabes que lo puedes lograr, lo puedes hacer, creo en ti. He dicho en algunas ocasiones que los esposos, aquí los varones, realmente, ¿verdad? No me gusta generalizar diciendo el 100%, pero la mayoría de los varones no necesitan oír todo el tiempo que la esposa lo ama. No, pastor, yo no necesito que mi esposa me diga tanto que me ama, pero si me dice que no cree en mí, ahí es que las cosas se complican. Si algo nos gusta a nosotros los varones escuchar es cuando la esposa te dice, creo en ti mi vida, creo que mi mamá era la que estaba mal y tú estás bien. Y vamos a demostrarle a mi suegra, a tu suegra, que tú puedes hacerlo. Que tú no eres el sinvergüenza vagoneta que ella decía. Tú eres mejor que eso. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Y realmente los hombres necesitamos eso. Alguien que nos diga, creo en ti. Lo puedes lograr. Lo puedes hacer. Y gloria al Señor cuando tenemos gente a nuestro alrededor como Aarón y Hur, que en medio de la batalla levantan nuestras manos. Pero lo primero que yo quiero que tú veas es algo muy simple y sencillo de esta historia para irnos a la parte profunda. Eso es lo primero, ¿verdad? Que ya te acabo de mencionar. Vamos a tener gente a nuestro alrededor de las cuales nosotros vamos a alimentar nuestro espíritu, vamos a alimentar nuestra fe. Gente como Aarón y Hur que van a levantar nuestras manos. Josué va a tener personas como Moisés que cuando tú los ves te motivan para seguir hacia adelante. Y es una gran bendición cuando tengo esas personas y cuando yo soy esa persona para alguien. Pero hay algo bien interesante de esa historia también, y es el hecho que esta guerra en particular que estamos observando se peleaba desde dos niveles, desde el monte y desde abajo en el valle. Así que Moisés estaba en el monte, donde se le cansaban las manos, y Josué estaba abajo peleando. Y eso representa en el mundo espiritual cómo nosotros tenemos que pelear nuestras batallas siempre desde dos dimensiones. Todas nuestras peleas y nuestras batallas tienen dos dimensiones: el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo de los cielos y el mundo natural. Lamentablemente en la vida hay gente creyente que no entiende eso y se van a uno de los dos extremos. Hay gente que piensa que todo es espiritual, 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 espiritual. Por todo es ora, 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 Dios hará. Hay otros que se van al otro lado del extremo, donde todo es haz, realiza, actúa, trabaja, que Dios te va a respaldar. Y las verdaderas batallas en nuestra vida se vencen cuando las dos cosas están alineadas. Cuando está mi mundo espiritual alineado y mi mundo natural alineado con el espiritual. Cuando yo tomo fuerzas de mi vida, no de lo natural, sino de lo que yo veo en el espíritu, de lo que yo veo en el monte. Hay algunos de ustedes que se preguntan, ¿por qué si estoy trabajando tanto, estoy fracasando? Puede ser que en tu monte estés debilitado. Fíjate que el que se debilitaba era ¿quién? Moisés. Era la parte espiritual. Y la parte espiritual se debilita más rápido que la parte natural muchas veces. Porque la responsabilidad que tú sientes en tu interior de salir a trabajar, de luchar, te motiva a salir todos los días a trabajar. Hay algunos de ustedes aquí que no tienen ningún ánimo de salir a trabajar, pero como tienes cuentas, tienes biles que pagar, tienes hijos, tienes que luchar, tú sabes que tienes que ir a trabajar, pero lo haces simplemente por responsabilidad, no lo haces por fuerza y no tienes los resultados y las victorias que tú quisieras tener. Y no te das cuenta que donde estás verdaderamente débil es en la parte espiritual, es en la parte de tu conexión con Dios. Y esa parte es la que tenemos que primeramente fortalecer, porque más rápido, sin darnos cuenta, muchas veces en la batalla se cansa nuestro espíritu que nuestras fuerzas naturales.
Pero por eso tú tienes que tener personas que siempre levanten esa parte espiritual, esa parte emocional tuya. Por eso es que tienes que oír palabra, por eso es que tienes que oír ministros, pastores, amigos que te levanten las manos. Tienes que tener un Aarón. Aarón representaba el sacerdocio, alguien que ministraba a Dios. Y Ur simplemente era un servidor. Y en la vida nosotros necesitamos dos personas que levanten nuestras manos. Gente que nos hable de Dios y gente que simplemente esté ahí al lado nuestro para servirnos, para levantarnos las manos mientras tenemos la victoria. Pero sal de aquí entendiendo primeramente que toda batalla que tú tienes en el día de hoy la tienes en el mundo espiritual y en el mundo natural, y que en el nombre de Jesús en los dos lugares tienes que trabajar. Y si hoy estás trabajando y luchando naturalmente, hablando como Josué, peleando abajo con la espada y no estás teniendo la victoria, verifica tu parte espiritual, verifica tu parte emocional, verifica cuán conectado realmente tú estás con Dios. No que tú digas que estás conectado, verifica cuánto tiempo tú estás invirtiendo en conectarte con Dios, en tener esa fuerza en el espíritu. Porque es en ese momento de tu vida de oración, de tu vida de ayuno, de tu vida de consagración, donde tú puedes ver a Dios y ver las promesas de Dios sobre tu vida, donde te puedes conectar con la esencia de quién eres y de quién es tu creador, y darte cuenta de que cada una de sus promesas son reales. Y yo le pido a Dios que nuestra iglesia sea para ti muchas veces ese Aarón y ese Ur. Cada vez que tú vengas aquí, oye bien, voy a procurar que cada mensaje que te predique te haga salir de aquí con las manos arriba, con las manos en victoria, diciendo, ¿sabes qué? Vamos para adelante, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Cuando vino el huracán María, mucha gente me preguntaba que por qué yo venía todos los días a trabajar a la misma hora. Me preguntó un par de personas, si allí no hay nada que hacer. Y yo le decía a la gente, bueno, a lo mejor no hay mucho que hacer, venir y sentarme frente al templo destruido. Pero yo le dije a un líder en una ocasión que me preguntó eso específicamente, ¿por qué tú vienes y te sientas aquí? Y yo le decía, para que los miembros de mi iglesia me vean que estoy aquí. Que pasen por ahí y vean que estamos aquí. Que sepan que no estamos con las manos caídas, que vamos hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Siempre hay alguien que tiene que traer esa inspiración a tu vida. Y vuelvo y repito, si naturalmente no estás teniendo la victoria que tú quieres, no revises tu estrategia en la tierra meramente, revisa tu estrategia espiritual. Déjame ver dónde estoy fallando, porque a lo mejor en ese ánimo espiritual, emocional, que no tienes la gente correcta para alimentar tu vida de manera tal que tus manos permanezcan levantadas. Ahora, dicho eso, vamos a ir a algo un poquito más profundo que tiene que ver con estos mismos versos, porque hay dos frases que me impresionaron de estas escrituras. La primera frase es la que te acabo de mencionar, cuando la Biblia dice que a Moisés se le cansaban las manos. Se le cansaban las manos. Cuando miramos las manos en la Biblia, las manos tienen que ver con la acción, con las cosas que nosotros hacemos, con nuestro accionar. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Siempre hay algo que tenemos que hacer. Y Moisés estaba tratando de hacer lo que podía, pero sus manos se cansaban naturalmente. Y el problema de que nuestras manos se cansen es cuando nuestras manos se cansan, que se canse nuestro espíritu es lo más duro y lo más difícil que puede pasar. Y cuando nosotros bajamos nuestras manos, muchas veces caemos en el estado mental de que sea lo que Dios quiera. Donde nos entregamos, donde lo que pensamos es, ¿de qué vale el esfuerzo seguir? ¿Para qué pelear tanto? ¿Para qué luchar? Llegamos a ese punto donde digamos, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer como quiera. Suena bien espiritual, suena bien bonito. Y sin darnos cuenta, muchas veces ese es el estado de ánimo que tiene mucha gente. Ese es el estado espiritual en el que viven muchas personas. En su interior se han dado al punto, se han entregado a las corrientes, a la deriva. Déjame ver dónde me lleva esta situación. Déjame ver dónde me lleva este problema. Déjame ver dónde me lleva ¿verdad? Lo que Dios quiere que pase, va a pasar. Y no nos damos cuenta cómo esa actitud en nuestro interior nos puede llevar a nosotros a cometer varios errores muy difíciles y que pueden traer grandes complicaciones a nuestra vida. Cuando nosotros miramos la historia bíblica,
y lamentablemente tengo que asumir que todos la han escuchado alguna vez lo que voy a mencionar. Si no, voy a tratar de que tengas la referencia mental de las historias bíblicas para que puedas ver el contexto de lo que te estoy explicando. No es la primera vez que vemos el efecto de las manos en Moisés o de Moisés. Me explico. Cuando Moisés tiene el primer encuentro con Dios en el desierto, uno de los milagros o de las cosas que pasó fue que Dios le dice a Moisés: mete tu mano en el seno, en tu pecho, aquí, en el bosom, aquí en el seno, en el pecho. Y cuando Moisés la sacó, dice la Biblia que tenía la mano llena de lepra. Y Moisés la volvió a meter, y entonces Dios se la sanó. Aquella mano llena de lepra, después de haberla puesto en el corazón, le demostraba a Moisés la condición de su corazón. Y si lo que tú haces, lo haces con un corazón dañado, todo lo que haces tiene lepra. Si lo que tú haces, lo haces desde un corazón que tiene resentimiento, todo lo que haces vas a tener lepra. Y Dios le dice: Moisés, yo no te puedo usar con una mano leprosa. Pero Moisés, tú no ves tu mano leprosa, pero el corazón sí. Así que hay que sanar algo ahí. Más adelante observamos que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerda que, bueno, hay otra referencia antes de eso? Cuando Moisés está en esa misma experiencia, le dice a Dios: ¿y qué voy a hacer? ¿Con qué voy a ir? Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice: tengo una ¿qué? Una vara. Y se acuerda que él tiró la vara y se convirtió en serpiente, y él la tomó y se convirtió otra vez en vara. No, Moisés pensó: yo tengo aquí la varita de Harry Potter. Esto es, ¿qué es Harry Potter ni Harry Potter? Esto, ¿verdad? Yo voy aquí a ganar por todos lados. Así que Moisés tenía esa confianza en esa vara de manera impresionante. Para brincar a la historia un poquito más adelante, dice la Biblia que saca a Dios a través de Moisés, saca al pueblo de Israel de Egipto. Y se encuentran frente al Mar Rojo y los egipcios los están persiguiendo. Y comienzan a quejarse. Esto es Éxodo capítulo 14. Y Dios le dice: ¿por qué estás llorando y por qué vienes a quejarte delante de mí? ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Levanta la vara. Y la Biblia dice que cuando él levantó la vara, el mar, ¿qué pasó? Se abrió. Hacia conmigo. Cruzan, y cuando él ve que los enemigos vienen, Dios le dice: levanta la vara y ¿qué? Y ciérralo. Y Moisés levantó la vara y se cerró. ¿Cuánto les gustaría tener una varita así? ¿Cuánto nos gustaría que en nuestra vida todas las cosas se resolvieran con una vara? ¿Cuánto nos gustaría que las cosas fueran así de rápido? ¿Cuánto nos gustaría que en nuestra vida haya momentos donde simplemente con una varita? Y eso es lo que la gente siempre espera de Dios. Y Dios hace eso en nuestra vida solo durante una temporada. La temporada de tu salvación. Me explico. La razón por la que Dios hizo eso tan fácil para el pueblo de Israel era porque Dios los estaba salvando. Y tú no te puedes salvar a ti mismo. Si Dios no lo hace, tú no lo puedes hacer por tu fuerza. Pero hay un momento donde hace falta vara y espada. Y hay otro momento más adelante donde ya no hay vara y lo que queda es solo espada. Tus problemas y las batallas que tú tienes en el día de hoy demuestran que tú eres salvo. Las tentaciones que tú tienes demuestran que Dios te sacó de una vida de la que te estás librando y te libró automáticamente. Y la lucha que tú tienes en el día de hoy lo que demuestra es que saliste de Egipto. Hay gente que piensa que es todo lo contrario, que las luchas que encuentran en el camino es porque todavía hay algo mal en mí, algo en mi interior, algo que tengo. Y oiga bien, el hecho de que estás luchando, el hecho de que estás batallando, demuestra que ya Dios hizo una obra en tu vida, que solo a ti ahora te toma conquistar la nueva temporada que hay para ti. Y en esta ocasión, la lucha no va a ser con una varita mágica. Tiene que haber una vara y tiene que haber una espada. Tiene que haber alguien que luche, tiene que haber alguien que trabaje,
Tiene que haber alguien que se esfuerce. Tiene que haber alguien que vea lo que hay en el mundo espiritual y decida: voy a luchar, voy a batallar hasta que esta pelea la pueda ganar, la pueda lograr, lo pueda alcanzar. Y es interesante cuando nosotros llegamos a esa realización en nuestra vida y podamos entonces tomar las fuerzas necesarias para poder completar aquellas cosas que Dios nos ha prometido. El problema del desánimo es que nos puede llevar a dos grandes errores que traen graves problemas a nuestra vida. Cuando tú vives desanimado y bajas tus manos por demasiado tiempo y no hay nadie quien te las levantes y tú no las levantas, hay dos cosas que pasan en tu vida. Uno, la desesperanza. La desesperanza. Es la persona que piensa: nada va a cambiar. Es la persona que se adelanta a lo que Dios está haciendo. Es la persona que se adelanta a lo que Dios está trabajando. Llega un momento donde cae una desesperanza en su vida. Y el peor problema de la desesperanza es que te hace vivir solo el presente, porque tu futuro es cuestionable en tu mente. Como mi futuro es cuestionable, entonces decido, suena bien bonito, vive el presente, vive el hoy. El que vive el hoy es porque no cree que tiene futuro. Y como tú no tienes esperanza en tu futuro, lo único que te queda es tu presente. Entonces tratas de acomodarte en tu presente para disfrutarlo lo mejor posible, pero es una demostración de que no tienes esperanza de que mañana algo será diferente. Entonces, cuando tú haces tu futuro cuestionable porque no crees que Dios va a cumplir su palabra sobre tu vida, llega la desesperanza total. Y llega ese desánimo que se te mete en el corazón, esa tristeza, esa amargura que se te mete en tu interior, donde tú comienzas a llegar a pensar que nada puede cambiar, que Dios no lo puede hacer, que Dios no lo va a hacer, que Dios no es fiel a su palabra. Arbitrariamente tú piensas que el problema que estás viviendo es más poderoso que el Dios al que tú le sirves. Y ahora, al perder la esperanza, llega esa desilusión en el corazón y simplemente llega esa amargura y te enfocas únicamente en lo que tienes hoy, para darte cuenta que mañana te tienes que enfocar en lo que tienes hoy, para darte cuenta después que tienes que enfocarte en lo que tienes hoy. Y cuando vienes a ver tu futuro, al darle que la postre lo perdiste, porque en vez de trabajar con esperanza para el futuro que querías, la desesperanza te hizo vivir mal cada presente. Y por eso lo único que te queda es vivir de memorias y de recuerdos. Cuando Dios siempre nos ha llamado a vivir hacia el futuro, pensando en la victoria, lo que viene hacia el mañana, hacia el futuro. ¿Cuántos aquí han caído en ese momento de desesperanza donde uno piensa: esto no va a cambiar, Puerto Rico no va a cambiar, la gente no va a cambiar, la gente no va a... Le cae a uno como con una morriña encima, ¿verdad? Porque uno y la gente no va a cambiar. Cada vez que yo voy al supermercado y que tengo que parquearme y veo a la gente mal parqueada, doble línea, triple línea, en el medio, porque se van a bajar un minutito. ¿Dónde vas un minutito? Si te vas a bajar, parquéate y camina, pero no dejes el carro ahí. Y uno dice: esta gente no va a cambiar, este país no va a cambiar. Y si tú piensas así, entonces dejas de trabajar para el futuro, solo trabajas para ti, para tu presente. El segundo error que nos lleva a ese desánimo es a la presunción. Y la presunción es cuando yo tomo mi fuerza de voluntad para yo hacer lo que tengo que esperar que Dios haga, y me conformo con lo mejor que yo puedo hacer en este momento, sacrificando lo mejor que Dios tiene para mi vida. En otras palabras, hay personas que en vez de desganarse por completo, dicen: yo voy a tomar acción y yo voy a tomar control de mi presente y yo voy a hacer lo que tengo que hacer y yo voy a tener lo que quiero, lo que Dios me ha dicho que voy a tener, y lo voy a hacer por mis fuerzas. El problema es que cuando lo haces únicamente por tus fuerzas, te puedes estar conformando con algo que es menor de lo que Dios te prometió. Ese es el ejemplo de Abraham. Dios le promete a Abraham un hijo con Sara, pero como se tardó tanto tiempo, él se acostó ¿con quién? Con Agar, y tuvo un hijo, y por 13 años él pensó que ese hijo fue el hijo que Dios le prometió. Y qué triste cuando por mucho tiempo
tú estás engañado teniendo algo que tú crees que fue que Dios te prometió y no fue lo que Dios te prometió, fue producto de lo que tú trataste de hacer porque no tuviste la paciencia de seguir trabajando, esperando hasta que Dios te diera lo que Él te dijo que te iba a dar. Y el balance entre la desesperanza, entre ese estado y la presunción, es muy sencillo. La esperanza que tú tienes en la promesa de Dios en tu vida, donde tú sabes que el Dios al que tú le has servido puede y va a cumplir lo que Él te ha prometido, y solo lo que hace falta es que tú tengas la experiencia de seguir luchando hasta que la promesa se cumpla sobre tu vida. Y es cuando llega ese momento en el corazón, en nuestra vida, donde nosotros podemos tener esa grande victoria que nos permite a nosotros seguir hacia adelante. Te dije que habían dos cosas en este verso que a mí me entusiasmaron. Una, la que te acabo de explicar: las manos de Moisés se cansaron. Cuando yo pensaba en eso, pensaba en mí y pensaba en ustedes. ¿Cuántas veces hemos caído en ese estado? Pero hay una frase más que poca gente le presta atención, y es que la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: escríbelo en un libro y dile a Josué. Y la pregunta es: ¿para quién fue el libro que se escribió entonces? Fue para Josué. ¿Y por qué Josué iba a necesitar ese libro? Porque un día Josué no iba a tener a Moisés y no iba a tener una vara, pero iba a tener un libro que le iba a acordar un día que Dios le había dado la victoria sobre Amalek, y que Dios había dicho: van a pelear contigo toda tu vida, pero yo te doy una seguridad: cada vez que salgan a pelear contigo, yo te voy a dar la victoria. Y Moisés se encargó de escribir el libro para que Josué tuviera no una vara física, pero sí una vara en el corazón, donde él recordara que la promesa de Dios era real para su vida siempre. Por eso más adelante, cuando Josué está peleando, en una ocasión dice la Biblia que estaba el sol poniéndose. ¿Se acuerdan? Estaba el sol poniéndose y Josué se paró y dijo: sol, detente, párate ahí, porque esta pelea no se acaba mañana, esto se acaba hoy. Yo voy a pelear hoy, tú me vas a dar la victoria hoy. Y cuando otros piensan que puedo dejarlo para mañana, que hay tiempo para descansar, yo voy a pelear hoy. Pero ¿cómo tú crees que el sol se puede detener? Solo si tienes la esperanza de que en ese día Dios te va a dar la victoria. Pero ¿cómo Josué tenía esa seguridad? Porque años atrás en el libro se había escrito, donde Dios le dijo a Josué: Josué, ten por cierto algo, toda tu vida la vas a pasar peleando, pero oye bien, en cada una de las batallas te voy a dar la victoria. Y este sol no se va a poner hasta que yo te bendiga, hasta que yo cumpla lo que te prometí. Y yo vengo a decirte en el día de hoy que en este libro está escrito que la victoria te pertenece. Y la batalla que tú tienes es demostración que ya Dios te sacó de la vieja vida. Pastor, pero ¿cuánto tiempo voy a luchar? El tiempo que sea necesario hasta que Dios cumpla la palabra sobre mi vida. Y yo voy a aprender a esperar en Él mientras voy luchando. Voy a aprender a tener paciencia y trabajar, y no voy a adelantar los procesos. No voy a tratar de hacer por mi fuerza lo que tengo que hacer dependiendo de Dios, pero tampoco voy a perder la esperanza. Así que cada mañana me voy a levantar con fuerza y voy a creerle a Dios que la victoria me pertenece, porque está escrito. Y tú que estás aquí en el día de hoy, que estás en desesperanza, este mensaje es para ti. Cuando tú salgas de aquí en el día de hoy, tú debes salir con la espada en tu mano, con la espada en tu mano, sabiendo que Dios te va a dar la victoria, con la esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que en tu matrimonio las cosas pueden ser diferentes, de que en tus hijos las cosas pueden ser diferentes, de que en Puerto Rico las cosas pueden ser diferentes, de que sí se puede. Pastor, ¿pero por qué? Porque Él lo prometió y Él lo ha dicho. Y no se puede poner el sol de este domingo hasta que tú pelees el último enemigo que tengas que pelear en el día de hoy. Hasta que tú hagas lo último que tú tienes que hacer en el día de hoy y levantarte mañana con la misma fuerza para volver a luchar, para volver a pelear. Y la gente te va a decir: loco. La gente va a decir: loca, pero cógelo con calma. ¿Por qué? ¿Por qué te matas tanto? No, yo no me estoy matando. El que te estás matando eres tú.
viviendo solo el presente. Yo estoy trabajando cada día para el futuro que Dios me ha prometido. Y cada mañana me levanto con fuerza, con ánimo. Eso es lo que tú tienes que decirle allá afuera. Y mi oración en el día de hoy es que tú entiendas: hoy tu vida y la mía no es con una vara, no es que se resuelva rápido. Tu vida y la mía en el día de hoy es con una espada. Con la vara Dios te perdonó, con la vara te limpió de tus pecados, con la vara te ganaste el cielo, con la vara te ganaste la eternidad, con la vara te ganaste la libertad de tu culpa. Pero con la espada se conquista esta tierra, con la espada se tiene la victoria, con la espada se manifiestan cada una de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Y si hoy tú tienes las manos cansadas, yo le pido a Dios que hoy te dé fuerza. Si hoy tú tienes ese desánimo donde hay algo dentro de ti que te ha dado desesperanza, yo le pido a Dios que en esta hora vengan las fuerzas necesarias en tu interior y que no se ponga el sol de este día sin que tú termines un tiempo de victoria y de bendición en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso, Dios. Ponte de pie en esta mañana.